Hoy estoy en conferencia con Gabriel Suárez. Él es un colega de trading y me gusta mucho cómo él maneja el tema de las opciones. Entonces, por eso quise hacer esta conferencia para que ustedes puedan aprender por qué elegir un contrato y no otro, o qué factores influyen en la escogencia del contrato, lo cual es muy importante para la operativa en opciones. ¿Cómo está, Gabriel? Hola, Nelmari, ¿cómo estás? Saludos a todos. Bueno, este es un tema que muy pocas veces se toca. Es un tema súper importante porque, bueno, a punta de prueba y error hemos dado con diferentes parámetros y bueno, investigando en libros, en videos que están en inglés y por experiencia propia nos hemos dado cuenta de que la escogencia del contrato es muy importante al momento de realizar la operativa en opciones sobre acciones. Bueno, hay que resaltar algo y es que las opciones sobre acciones son un subyacente, por lo tanto, a pesar de que la acción tenga un movimiento, el contrato como tal se ve influido por lo que son las letras griegas, la oferta y la demanda. Entonces, muchas personas se han acercado a nosotros preguntándonos el por qué yo, por ejemplo, hago un análisis de una acción y ese análisis se cumple, mi contrato no se valoriza lo suficiente o antes termino saliendo en pérdida a pesar de que ese análisis ha sido excelente. Pues no son los únicos que les pasa eso. Sí. A mí me ha pasado bastante que entre en la operación y eso, por ejemplo, entra en put y esa acción sigue cayendo, pero mi contrato está quieto o está negativo y no entiendo por qué. Entonces, eso les pasa, me imagino que a muchos traders nuevos. Sí, eso se debe a que este tipo de contratos, voy a colocar la grilla de opciones, se mueve en diferentes niveles. Estos niveles son los llamados strike. Aquí tenemos la acción, vamos a colocar Roku, que fue una acción que operamos el día de hoy. Voy a poner la pantalla de Roku, son 6 pantallas. En la primera tenemos la acción de Roku en 1 minuto, en esta segunda 5 minutos y en esta tercera 15 minutos, que es donde nos basamos para hacer esta operativa de Gap and Go, ¿sí? En la parte de abajo yo coloco los 3 tipos de contratos diferentes. ¿Y por qué 3 tipos de contratos que son diferentes? Porque cuando se abre el mercado, yo empiezo a ver primero qué contrato se adapta a mi capital. Porque, digamos, en mi estrategia yo tengo un límite que voy a invertir hasta 1.20, ¿sí? De ahí ya no me puedo pasar más, entonces tengo que mirar qué contrato se puede adaptar a ese rango de precio. Resulta que en premarket esa acción tiene un movimiento y ese movimiento más adelante va a afectar el contrato. Si por ejemplo Roku antes de abrir el mercado estaba, él cerró el mercado en 55. Ah, no, perdón. Por acá tengo Roku. Está en este punto. Si me Acercar un ayudan, poquito Mari. más. Listo. Aquí tengo Roku. Este es el día de ayer. Roku cerró en 55. Y en premarket ella bajó. Y se encuentra esta mañana, abrió en 51. Entonces, ¿qué pasa con el contrato? Que al bajar todo este precio, un contrato call se va a desvalorizar de una manera increíble. Pero un contrato put se va a valorizar, ¿sí? Si un contrato put lo encontramos antes de abrir el mercado
en punto 20, punto 30, cuando se abre el mercado ya puede estar en $2, $2.50. Por ejemplo, aquí tenemos en la parte de abajo este contrato put strike 50, que cerró en punto 45 y hoy amaneció en 2.17, o sea, él se valorizó más o menos un 400-500%. Luego retrocede y continúa su camino. Entonces nosotros nos fijamos en premarket ante estos movimientos del precio del contrato. ¿Para qué? Para estar al tanto de ese movimiento. Porque si nosotros no estamos pendientes del movimiento en premarket, cuando se actualizan los contratos, van a estar desfasados. Y ese es uno de los errores que yo cometía. Abría el mercado, mis contratos estaban desfasados, unos ya entran in the money, otros por el contrario quedan out the money, y aquí es donde viene, digamos, como el punto clave de la escogencia de un contrato. Nosotros estando aquí en la grilla de los contratos, si por ejemplo para Roku, que hoy teníamos un put, una venta, ese contrato 47.5, por ejemplo, podría estar out the money. ¿Qué pasa cuando un contrato está out the money? Que la delta va a ser menor. Tenemos un video en el canal que habla más profundamente sobre la influencia del delta en los contratos. Voy a explicarlo un poquito de una manera breve, y es que el delta, por ejemplo, por cada dólar que se mueva la acción, este contrato se valorizaría un 40%. En este strike 47.5, el delta por cada dólar que se mueva la acción se valorizaría un 53-51%. Esto varía dependiendo del movimiento de la acción. Ahorita estamos hablando del 52, ahora están 50. Él mantiene variando. Entonces, si yo escojo un contrato cuyo delta tenga 90, tenga 85 o tenga 1.0, o sea, por cada dólar él se va a mover un 100%, eso implicaría volatilidad, ya sea a mi favor o en mi contra. A mi favor, ¿por qué? Porque si la acción toma el rumbo que mi análisis planteaba, ella se va a valorizar un 100% por cada dólar que se mueva la acción. Pero si yo escojo un contrato, digamos este out the money, que es un strike 46.5, por cada dólar que la acción se mueva, él se va a valorizar un 27%. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos cuando vamos a escoger un contrato y vamos a entrar en una operativa es: ¿por qué si mi acción se movió, digamos, 3, 4 dólares, mi contrato solamente se valorizó un 5%? Pero si yo vengo aquí a la grilla de más abajo y veo un contrato que se valoriza un 200%, un 285%, ¿eso a qué se debe? Aquí influye el delta. Influye también otra cosa: la probabilidad de ese contrato de cerrar in the money. O sea, el strike 50.5, hoy tenemos día viernes, estos contratos vencen ya el día de hoy. Los contratos que están in the money, o sea, dentro del precio, porque Roku, por ejemplo, están 46.8. Los contratos que están de aquí para abajo, como es put, ellos se van a cerrar con una gran valorización. Mientras que los contratos que están out the money, el vencimiento de hoy, si la acción de Roku no llega a bajar lo suficiente, por ejemplo este strike 47.5, la acción tendría que bajar mucho más para que le entre in the money. Estos contratos se vencen, se les aplica lo que se llama el time decay, llegan a cero, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer una operativa y miro el net chain de los contratos, que es esta casilla de acá, y empiezo a fijarme que este tiene una valorización de 61, este de 81,
Entonces intuyo que el delta tiene mucho que ver ahí. El delta hace que esos contratos por cada dólar que la acción se mueva, ellos se van a mover este porcentaje determinado. ¿Sí? ¿Tienes alguna pregunta, Nelmari? Entonces, o sea, lo primero que tú miras es la inversión que tú estás dispuesto a realizar, ¿cierto? Sí, Y luego miras el strike, el strike, o sí. sea, dependiendo del análisis que se haga, la proyección que se le haga a la acción, escogemos el strike. Pero ¿qué pasa si por ejemplo, solamente tenemos en la grilla un contrato nomás que está con un exchange de 45 y los demás están en cero o están negativos, pero ese contrato vale más de lo que estamos dispuestos a invertir? ¿Cuál sería la recomendación ahí? Bueno, ya es decisión de cada uno si está dispuesto a arriesgar más o sea, más de capital que está dentro de su estrategia. A veces como trader debemos de ser flexibles ante determinadas situaciones. Y otra cosa que también debemos de tener muy en cuenta, la liquidez del contrato. La semana pasada tuvimos digamos, una situación de la cual aprendimos bastante y fue que escogimos un contrato que tenía poca liquidez. Resulta que en nuestro análisis no se dio. Teníamos una pérdida de $30, que es digamos que es la pérdida que se está manejando en esta estrategia. Y al ser un contrato con poca liquidez, esa desvalorización nos llevó a perder más de esos $30 que estábamos contemplando. Terminamos perdiendo $50. ¿Por qué? Porque al haber poca liquidez en el contrato, voy a colocar la pantalla de la T-Trade, ¿dónde miramos la Eso te iba a liquidez? preguntar, ¿dónde miramos si un contrato es líquido o no? Bueno, la liquidez la podemos mirar en el Time and Sell. Time and Sell son los tiempos y ventas. Es decir, en este punto nosotros vemos digamos, la iteración de compras y ventas. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, se compran y se venden contratos cada minuto, pero si nosotros vamos a escoger a veces contratos en acciones que tienen bastante volumen, por ejemplo, Nvidia, SPY, encontramos contratos que se compran y se venden más rápidamente. Eso determina la liquidez. Otra cosa que determina la liquidez es el spread. El spread es la diferencia entre la oferta y la demanda. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy dentro de un contrato con una operación, hay poca liquidez y no hay quien me compre ese contrato, si yo voy a salir de mi posición, me toca vender al precio más barato. Entonces aquí termino perdiendo más de lo que estoy contemplando. Eso influye de una manera muy grande, la cuestión de la liquidez, la cuestión del spread. Entonces, yo antes me preguntaba, hombre, todo eso toca mirarlo. O sea, yo entiendo que sí, yo voy a hacer trading en opciones sobre acciones, veo que la acción se mueve hacia donde tengo mi análisis, mi estrategia, pero cuando entro a operar con un contrato, las cosas son diferentes. O sea, yo hago bien mi análisis, hago bien mi entrada, pero termino perdiendo. Entonces, mi primera recomendación es que comiences a estudiar cómo es la oferta y la demanda dentro de un contrato, ya que es un activo subyacente. Comiences a practicar cómo negociar en el Active Trade. El Active Trade es esta grilla. Si, digamos, tienes algunas dudas sobre la T-Trade, bueno, tenemos videos sobre esto. Hay muchos traders que operan basándose en el T-Trade. Entonces, no, digamos, no somos los únicos que hacemos este tipo de locuras, porque es que en el T-Trade nosotros encontramos la profundidad del mercado. En la profundidad del mercado, por eso se llama la profundidad, porque no solamente estamos viendo la gráfica de la acción como tal,
estamos viendo cómo se va moviendo esta acción, sino que estamos viendo en profundidad qué es lo que está pasando con qué, con el activo que estamos operando, que es un contrato, ¿sí? Ok. Así como para finalizar, muestra por qué escogiste hoy el contrato que escogiste en Roku, qué viste, en qué te fijaste y cómo fue la gestión o cómo fue la entrada desde la T. Bueno, primero que todo, aquí tengo tres contratos, tres tipos de contratos que se escogieron. Voy a ver si puedo correr esto por acá. Tres tipos de contratos. Y como puedes ver, ellos tienen un movimiento, digamos, similar. Pero ¿qué pasa? Que unos se han valorizado más que los otros. Este contrato 47.5, la entrada la hicimos en .80. La entrada que hicimos fue aquí en .80 y la salida fue en 1.15. ¿Qué pasa después con el movimiento? Ella cae. Tenemos el strike 47.5 por acá, que ya está out the money. Resulta que este contrato se va a vencer hoy. Y cuando está out the money empieza a influir lo que se llama el time decay y las letras griegas. Cuando escogiste el contrato estaba ahí en el primer OTM. Estaba en el primer OTM y fuera de eso, cuando ella se valorizó, claro, ella entró en the money y eso hizo que el precio de ese contrato, el delta, influyera para que se valorizara un poco más. Si vamos a ver el strike 49, ella tuvo un movimiento, comenzó el precio, digamos, desde .97 y se alcanzó a valorizar hasta 2.23. Tenemos el strike 50, que comenzó por acá después de este retroceso, en 1.64 y se valorizó hasta 3.3, o sea, un 100%. ¿Y dónde nos damos cuenta de la valorización de esos contratos? Aquí en el net chain. Entonces, ¿por qué escogí el 47.5? Porque cuando abrió el mercado, él se adaptaba a, digamos, al capital que yo estaba manejando. Por ejemplo, yo tengo que respetar mi estrategia, mi capital, que es un rango entre los .70, o sea, $70 de inversión, y el 1.10, 1.15, 1.20. ¿Por qué no escogí de pronto el contrato de Strike 50? Porque cuando abrió el mercado, ya estaba valiendo 1.30, más o menos 1.20. Entonces ya se salía como de mis parámetros, ya se salía de mi Aparte de que estrategia. es viernes y normalmente los viernes es mejor escoger contratos más económicos para que esa volatilidad que hay en el día, por ser el último día, no sea demasiado fuerte, ¿no? Cuando tenemos mucho capital. Exactamente. Si nosotros entramos con un contrato, digamos, que cueste 1.30, 1.50 y le colocamos un 10, 15% de stop, entonces al, digamos, al dólar, si ella hace un retroceso y como es tan volátil, si ella hace un retroceso de 20 centavos, me sacan stop. Si yo cojo un contrato que no sea, digamos, entre comillas, tan volátil, sino que se mueva, por ejemplo, aquí, este tiene un edge chain de 45 y este tiene un edge chain de 2.01. Si tomamos este con el 47.5, nos vamos a dar cuenta que este es mucho más volátil y que los movimientos de este contrato que tengo acá, van a ser más bruscos. Mientras que mi contrato 47.5 se puede valorizar un 10%, este contrato 50.5 se podría estar valorizando un 25-30% por lo mismo, por la influencia del delta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros, porque hay muchas cosas que influyen al momento de uno entrar en una operación? Si entramos en euforia y compramos al market, compramos, digamos, en el techo de la vela. Si compramos en un retroceso,
estamos comprando de una manera adecuada, podríamos proteger nuestro stock muy diferente a que si entramos en una euforia. Entonces, ¿por qué yo escojo este tipo de contratos? Primero, porque se adapta a mi estrategia de capital. Segundo, porque el movimiento no es, digamos, tan brusco. Yo puedo decir, ah, carambas, pero es que yo con este contrato me hubiera podido ganar el 170% o el 100% y terminé ganándome un 38, un 40%. Si nosotros estamos comenzando con las opciones, ganarnos un 38, un 40%, un 20% en una operación, démonos por bien servidos. Ya a medida que vayamos tomando más experiencia y tengamos un capital más grande y tengamos un dominio y una consistencia sobre esta plataforma y sobre estos activos, podemos ir aumentando la inversión, podemos ir comprando contratos de unos 50, de unos 70, de 2, ¿sí? Pienso que es mejor uno ir progresivamente para empezar a lograr la consistencia. Y si vamos a empezar con este mercado, a medida que lo vayamos conociendo, podemos empezar con poco capital. Y qué mejor que uno comprar un contrato, entre comillas, económico, que nos permite ir conociendo cómo es el manejo, cómo es el mercado, la oferta y la demanda dentro de estos contratos. Y la liquidez, ¿no? Que sea un contrato líquido y que lo podamos comprar lo más cerca al bid, ¿no? Que no sea entrar al market porque como vemos Roku tiene spread, entonces la entrada desde la T mirando comprar cerca del bid es muy importante. Pienso que lo que sucedió con la acción, que no tenía liquidez en los contratos, era porque esa acción ese día no tenía tanto volumen. O sea, cuando una acción tiene algún tipo de noticia o está en un punto importante en el gráfico diario, esa acción normalmente va a tener bastante volumen. Van a haber muchos traders operando esa acción entre market. Entonces eso va a dar liquidez a los contratos si es una acción opcionable. Entonces es importante también tener en cuenta que la acción se esté moviendo, que haya traders que ya están gestionando, que ya están activos en pre-market para que esa liquidez la podamos aprovechar en esos contratos. Claro, tienes toda la razón, el Mari. Hay una cosa que nosotros debemos de tener en cuenta cuando operamos opciones, y es que debemos definir una estrategia si es a largo plazo o una estrategia de scalping. Cuando nosotros vamos a hacer scalping tenemos que aprovechar la fuerza de la apertura del mercado, movimientos fuertes que nos permitan irnos con ese, digamos, con ese movimiento fuerte, y entrar, picar y salir, entrar, tomar beneficios, salir, entrar, si no fuimos a pérdida, salir rápido. Si nosotros tenemos una estrategia de swing que es a largo plazo y vamos a dejar una operación semanas, ya muy diferente. Pero nosotros somos day trader, la mayoría de colegas practican el day trading y para ir construyendo capital, perdón, utilizan este tipo de estrategias. Entonces, cuando nosotros hacemos scalping, lo primero que tenemos que mirar es la liquidez del contrato. Aquí puedes ver cómo se imprimen casi en el mismo segundo operaciones en este contrato de SPY y vemos cómo el spread de SPY es pequeño. Tenemos la demanda en 2.27 y la oferta en 2.30. Si yo entro en una operación en este momento, podría entrar a las perfectamente y no, digamos, comprar al market y no perdería de entrada tanto dinero. Pero si vamos a ver, por ejemplo, un contrato de Roku, que aquí se puede ver el bid en .80 y el as en 1.50. Si yo compro al market, estaría comprando aquí en 1.50 más o menos. Y si en ese mismo momento voy a vender, voy a terminar vendiendo 80. O sea, que comprando al market, yo
inmediatamente voy a entrar perdiendo el 100%. ¿Por qué? Porque yo compro aquí al market. Y miran la liquidez de este contrato. Este contrato no se imprime suficientes compras y ventas a diferencia de este contrato de SPY, ¿sí? Que tiene un poco más de movimiento. Hay contratos que obviamente esto lo imprimen cada segundo, cada microsegundo. Entonces son tipsitos, son cositas que uno a medida que va operando se va dando cuenta, ¿sí? Sí, porque si nosotros entramos con un contrato, en un contrato que no tiene tanta liquidez, cuando queremos salir no hay a quien vender, ¿sí? Entonces nos podemos quedar atrapados, entonces es importante eso. Bueno, Gabriel, gracias por esta conferencia, muy útil. Yo me imagino que las personas la van a aprovechar mucho, los que comienzan en esto de las opciones sobre acciones, y que es tan importante saberlo manejar para obtener beneficios, porque como bien dices, esto es un mercado aparte. Estamos viendo movimiento del precio de la acción, pero a veces como que no miramos muy bien qué está pasando con esta parte de los contratos. Entonces, tiene que ser un contrato líquido, tiene que tener un exchange, ¿no? que se haya valorizado, y que según tu strike y la proyección que tenga, pues pueda ser alcanzable que ese contrato llegue a ese precio, ¿no? Ese es como el resumen de cómo escoger bien. Y eso más o menos siempre va a estar cerca del ITM, ¿no? El primero TM, así. Entonces, que coincida también con la inversión. Exactamente. Hoy es un día especial porque es viernes y es un día donde los contratos comienzan a vencerse. Entonces, si nosotros vemos aquí, estos contratos ya valen cero. Algunas veces pensamos, hombre, yo voy a hacer una inversión pequeña para poder empezarme a capitalizar y escojo un contrato que esté bien out the money. Resulta que mi contrato, en vez de valorizarse, porque podemos ver que SPY va a nuestro favor y este contrato se comienza a desvalorizar. Y es por lo mismo, porque están out the money, están fuera del dinero, están fuera del precio dentro del cual SPY se está moviendo. Eso influye. Otra cosa que también debemos de tener en cuenta, les recomiendo, coloquen en su plataforma el ATR. Eso nos lo compartió un colega. El ATR es el precio promedio que se mueve una acción. Entonces, con base en el ATR yo calculo cuánto se puede mover esa acción en un día y con base en este movimiento de la acción podemos calcular qué strike es el más conveniente para nosotros escoger, hacer una operativa. Aquí, por ejemplo, el NetChain de SPY, este es el contrato de SPY, de activo SPY, podemos ver que este tiene 63% de valorización, mientras que este tiene solamente un 0, un 4, digamos un 4% de valorización. Entonces aquí nos damos cuenta nada más cuánto se puede llegar a mover y cuánto se puede llegar a valorizar este contrato. Si es buena o no es buena nuestra inversión, ¿sí? Y si esa inversión en ese contrato concuerda con el análisis que nosotros tenemos del precio. Bueno, Gabriel, me parece excelente esta clase. Estuvo súper. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, amigos traders, espero que les haya servido, les haya gustado. Si te gustó, por favor, dale like, compártelo con los demás traders que comienzan para que así vayamos apoyándonos entre todos. Que tengan un feliz día. Adiós. Adiós.